Vamos a considerar 2 Corintios, capítulo 5, ¿m? Capítulo 5 de 2 Corintios, a partir del verso 19, el famoso emblemático 17 es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El 17. Y el 19 nos dice, 2 Corintios 5:19: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bueno, eh, evidentemente una de las situaciones que la palabra de Dios tiene, uno de los motivos que la palabra de Dios tiene es estimularnos, es alentarnos. Y especialmente las epístolas tienen esa connotación: alentarnos, fortalecernos, y eso solamente para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el desánimo, el desaliento es una característica muy natural en los creyentes. Así que, hermana, hermano, si en algún momento usted tiene algún atisbo de desaliento, de decaimiento, no digo que es normal, es común. Eso nos pasa a todos. Y justamente la palabra de Dios tiene la connotación de alentarnos, de fortalecernos, de animarnos. Por eso, el libro de Hebreos es una de las epístolas que quizás sean las de más exhortaciones. Y nos dice en toda la Biblia, habla, ustedes busquen la palabra considerar en una concordancia ampliada, van a ver cuántas veces la palabra de Dios nos dice: tenemos que considerar el camino de los buenos, considerar el camino de los malos, considerar a los pecadores, considerar la obra de Dios. Considerar. ¿Qué quiere decir considerar? Bueno, es pensar, reflexionar, así dice el diccionario, juzgar, examinar las ventajas y las desventajas. Hay que pensar cuando uno lee la palabra de Dios. O sea, quiere decir, hay que considerarla. ¿Qué cosas Dios dice y qué cosas Dios no nos dice? Porque a veces hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Bueno, tenemos que considerar y nunca quedarnos con la duda. Y Hebreo es una epístola que siempre nos pide, y bueno, considerar la persona del Señor. Es central en la epístola, que según parece la escribió Pablo. Las versiones anteriores la pone como que Pablo es el escritor, pero no dice la carta realmente quién la escribió. Debemos considerar la persona del Señor Jesucristo. En toda la epístola, está considerando la persona del Señor Jesucristo, y la está considerando en muchos aspectos en el cielo, pero no en el cielo como la vemos en Génesis 1, en su creación, o la vemos en Apocalipsis 20, 22, en los ángeles y los seres celestiales eh, rodeando el trono, alabando, y las puertas de oro, las cabanas. No, 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 no. Lo ve al cielo como está el Señor Jesucristo ahora, actualmente. ¿Cómo está? Como apóstol, como sumo sacerdote, como intercesor de cada uno de nosotros. Y nos dice considerar. O sea que el Señor está en una actividad constante de intercesión, está en una actividad constante de presencia delante de Él, nos está representando en el cielo. Esa es la forma en que nosotros, dice la epístola de Hebreos, que debemos considerar al Señor. Él nos está representando allá en el cielo.
O sea, cada vez que nos desalentamos, consideremos al Señor Jesucristo. Y bueno, acá hemos leído una porción de las Escrituras en Corintios que nos habla de reflexionar a una responsabilidad que en vista a veces del desaliento, del desánimo, nosotros no cumplimos esa responsabilidad. Eh, claro, sufrimos tantos, tenemos tantas penurias, hay tantas dificultades. Entonces, el escritor nos dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Nosotros muchas veces nos consideramos con nuestros pares, con nuestros otros, con nuestros semejantes, ¿no? Y le va mejor que a nosotros, o le va peor, o yo soy mejor. Entonces, no. Considerémonos delante del Señor. ¿Alguien sufrió como sufrió el Señor? ¿Alguien padeció como padeció el Señor? Pero Pablo, en otro lugar, también nos dice que esta leve tribulación, Pablo, esta leve tribulación, él, hablando de leve tribulación, cuando fue golpeado hasta que considerarlo muerto, para ti, Pablo, es una leve tribulación. Sí, no es comparable con los sufrimientos de Cristo. Y no es comparable con las glorias que nos están aguardando. Fíjense ustedes si la palabra de Dios no nos alienta. ¿Eh? ¿Qué les parece? Esta leve tribulación, ¿por qué? Porque es temporal, es momentánea. Pero las glorias que nos esperan, queridos hermanos y hermanas mías, son eternas, no paran, no. O sea, nosotros tenemos un futuro que el mundo no tiene. El mundo no tiene futuro. Nosotros sí. Tenemos un presente y un futuro eterno, eterno. Ahora, acá nos dice una consideración respecto a este texto del verso 19 que nos dice que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué estaba? Claro, porque ya la cruz pasó. Era en el momento de la reconciliación, ¿eh? Porque ese es el propósito de la venida de Cristo al mundo, reconciliarnos con Dios. Eso es lo que él vino. Dice, reconciliando a los hombres, dice, no teniéndoles en cuenta sus pecados. ¿Cómo no tiene en cuenta sus pecados? Claro, no, el Señor no tiene en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué les parece a ustedes que no tiene en cuenta nuestros pecados? A ver, ¿qué les parece? Porque los pecados ya los llevó Cristo. Dios lo puso sobre el Señor. Entonces ya no nos considera nuestros pecados. Entonces, por eso dice esa frase que a veces algunos dicen, ¿cómo no nos considera nuestros pecados? ¿Acaso no somos pecadores? Sí, sí, somos pecadores. Pero van a ver ustedes en otras porciones paralelas que nos habla que Dios puso en él el pecado de cada uno de nosotros. Le dice de todos nosotros, o sea, de toda la humanidad. El pecado en singular, porque habla de la naturaleza pecadora. También habla de los pecados en plural, individualizándolos, por supuesto. Pero esa naturaleza pecadora, Dios la cargó en Cristo y ya no la considera más. Por eso dice en el verso 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no nos considera los pecados, porque ya Cristo lo pagó. Ahora, ese mensaje de reconciliación que Cristo obró, él, Pablo nos está diciendo, por supuesto, en verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Cristo no está en la tierra, pero está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, el mensaje de reconciliación, ¿quién tiene que llevarlo a cabo? Nosotros. En realidad lo lleva el Espíritu Santo, a través de nosotros. Por eso Pablo dice, como si Dios rogase
por medio de nosotros. En realidad ruega el Espíritu Santo. El que obra, el que trabaja, es el Espíritu Santo. Por eso se dice que el libro de los Hechos no se debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Los apóstoles eran la herramienta, el medio, ¿verdad? Pero bueno, pero acá individualmente nosotros somos los responsables de que el Espíritu Santo obre a través de cada uno de nosotros. De manera entonces de que la reconciliación es parte de nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad delante de Dios para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Ahora bien, eh, cuando consideramos, porque estamos considerando el tema de la reconciliación, el apóstol trae una figura, una metáfora que me acordaba mucho porque ayer hemos escuchado que este problema que hay con España, por los dichos de un presidente y los dichos de un ministro allá en España y esa, ¿no? Que España retira al embajador. ¿Vieron? ¿Escucharon eso, no? O a la embajadora acá en la Argentina. Claro, porque hay problemas, hay dificultades. Entonces, o se ofendieron, entonces ¿qué les parece a ustedes si Dios se hubiera, con lo que, con lo que el hombre somos, hubiera dicho, ¿cómo voy a mandar a mi hijo? No, ¿cómo voy a mandar a mi hijo a la muerte? Que lo van a rechazar. Me lo trae, que venga al cielo. Que venga acá a la presencia mía, ¿cómo va a ir? Sabiendo que iba a ser rechazado. Bueno, esto es una metáfora como para decir, sabiendo el Señor que viniendo a la tierra iba a ser rechazado, iba a ser vituperado, iba a ir a la cruz, no retrocedió. Cumplió el propósito del Padre, que era reconciliarnos con Dios Padre. Y ese mensaje de reconciliación que el Señor tuvo, esa obra, perdón, de reconciliación, nosotros tenemos la responsabilidad de enviar, de ser enviados, el Señor nos dio esa responsabilidad, como mensajeros, pero como embajadores. Yo no sé si ustedes tienen la idea, sí, supongo, por supuesto, acá somos todas personas muy grandes, de lo que es un embajador. Un embajador es un ministro, tiene calidad de ministro de primera línea. Es el representante de un soberano en un país extranjero. Eh, al embajador se lo debe tratar y se lo debe considerar como si fuera el mismo soberano de ese país extranjero al cual está representando. Por eso tiene una inmunidad este hombre o esta mujer o esa persona que sea embajador, embajadora, enorme. Esa persona tiene características muy especiales, muy particulares. Y es que es un ministro, y un ministro, cuando ministra, todos siempre usamos mucho la palabra ministro porque la escuchamos, ministro, lleva un ministerio. Y el trabajo del ministro en ese ministerio es, eh, en el caso de los creyentes, tener que servir a Dios en beneficio de los demás. El creyente como ministro sirve a Dios, pero en beneficio de los demás. Humanamente hablando, el ministro, el embajador, sirve a su soberano, pero favoreciendo a los ciudadanos del país al que está representando en ese país extranjero. Hay ciudadanos extranjeros en ese país donde está el embajador, tiene que defender a esos ciudadanos y representarlo y así dar cuenta en el beneficio de esos ciudadanos con ciudadanos que están en este país extranjero. Así que es un servicio, en el caso de los creyentes hay una metáfora muy cercana. Es un servicio a Dios en beneficio
de los demás. Ese es el ministerio. Bueno, eh, ahora, el embajador, que es, en este caso, Pablo se considera, o nos considera a nosotros como embajadores, no, en el caso de un creyente, de un hijo de Dios, no importa la situación que se encuentre, no deja de representar a su soberano y debe considerarse un ministro y un embajador y un representante de su soberano. En Efesios, Pablo dice, soy embajador en cadenas. ¿Ustedes se imaginan, saben por qué lo dijo? Estaba preso y encadenado. Él podría decir, no, yo voy preso, encadenado acá, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? ¿No es cierto? Ahí en la cárcel estaba representando al Señor. O sea, los obstáculos, las tribulaciones, no eran un impedimento para seguir representando y para seguir anunciando el mensaje de reconciliación. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces nosotros tenemos algún pequeño problema, una dificultad, un bajón? ¡Chao! Nos planchamos un poquito y ahí nos quedamos. Pero qué maravilla. Pablo no, al contrario, aún en la cárcel se consideraba un embajador. Y el embajador tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades, ¿no es cierto? El privilegio del embajador es enorme. Está representando a su soberano. Y una cosa, toda la fuerza política, militar que tenga ese embajador está garantizado por su país al que está representando. Nadie puede tocarlo, nadie puede hacer nada sobre él. Pobre el que lo toca. Bueno, nosotros sabemos que humanamente ha habido casos, hace poco hemos notado, de que a ciertos embajadores le han hecho alguna situación, pero pobre el que toca a un embajador de Dios, pobre el que toca a un embajador de Cristo. Es como si tocara a la niña del ojo de Dios, dice la Biblia. ¿O no lo hemos sabido esas cosas? Habrá tribulaciones, habrá persecuciones, pero cuidado, tendrán que rendir cuenta a Dios de lo que le hacen. Por eso el privilegio que significa ser un embajador es una tremenda, tiene la garantía del cuidado. Además, goza el embajador de una amistad personal con su soberano. Está constantemente en contacto. O sea, es un privilegio enorme. Y una cosa, dentro de la responsabilidad del embajador, no tiene que disculparse por lo que dice, porque a veces da mensajes que puedan ofender a alguien o a alguno, pero no. Él tiene que decir lo que su soberano le admite decir, le dice que diga. No puede tener ideas propias, tiene ideas y tiene ideología conforme a lo que él está, a quien está representando. Pero atención, no quiere decir que es un títere o una marioneta. El embajador tiene que estar imbuido, tiene que estar consustanciado con la doctrina del soberano al que representa. Porque cualquiera se va a dar cuenta que está a lo mejor teatralizando algo que no siente. Entonces, el embajador tiene que estar consustanciado con la doctrina de los que está representando. Esa es la responsabilidad. ¿Ve? ¿No les parece que es algo similar a lo que es un cristiano representando al Señor en la tierra? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Ahora, claro, esto tiene grandes, seguramente, riesgos, y los va a tener. El creyente tiene riesgos y eso es algo que lo debemos admitir, lo debemos reconocer y no lo debemos negar, ¿no? Lo que sí, una de las otras responsabilidades que tiene un embajador secular, digamos, políticamente hablando, no tiene que asociarse con nada ni nadie que sea
fuera del contacto del soberano que lo envió. No puede tener un negocio paralelo. No puede tener amistades que no estén representadas conforme a lo que el soberano le envía o le dicta. No puede ir a una fiesta simplemente porque quiere divertirse, porque el embajador es embajador las 24 horas del día, los 365 días del año. No puede ir a un cumpleaños, a una fiesta, si no tiene alguna connotación que lleve las prioridades del país al que representa. Nosotros muchas veces somos muy livianos, hermanos. Nosotros asistimos a lugares y vamos a ciertas partes y nos juntamos, a veces sin saber, sin darnos cuenta que estamos ofendiéndola al Señor. Tengamos cuidado dónde vamos, con quién nos asociamos, porque somos representantes del Señor. Tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado, si bien estamos en el mundo y tenemos que tener contacto con el mundo para llevarles el mensaje de reconciliación, no obstante, tenemos que tener cuidado de no asociarnos y que no nos gane esa situación del mundo para no representar al Señor, sino en el lugar donde vamos tenemos que tener un propósito, representar al Señor. Muchas veces se ha dicho y ha habido ejemplos, ¿no es cierto? Decía una vez una niña jovencita que quería ir a una fiesta, ¿no? Creo que es un ejemplo que ya ustedes deben conocer. Y el papá le decía, no, hija, no te conviene ir ahí, no vayas a ese lugar, ¿no? Porque veía que no podía hacer algo útil o provechoso para la moral de esa joven. Pero papá, si todos van, yo no puedo ir, pero ¿qué me va a pasar, no? Entonces dice que el padre trabajaba en un taller donde había muchas grasas, aceite, cosas así. Y le dice un día, mira, te voy a pedir un favor, que me acompañes a mi trabajo. Bueno, papá, pero no, con una condición, que te pongas el vestido blanco más lindo que tengas. Pero papá, ¿cómo voy a ir con ese vestido tan blanco a ese lugar? Me lo voy a ensuciar. Entonces el padre sale con esa metáfora, esa idea. Le dice, hija, así va a pasar si vos vas a ese lugar. Te vas a manchar, algo vas a traer de lo que no conviene que te vayas a ese lugar. Creo que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos manchamos y nos tocamos con cosas que nos apegan. ¿M? Estamos muy imbuidos del mundo, hermanos. Totalmente. No hay nada que no esté manchado por el mundo. Tenemos la televisión que no hay un programa, no hay uno que no sea algo sexual, que pierda el tiempo para las distracciones, algo de juego, nada de que lo que hay allí sea para beneficio de un creyente. Nada. Por favor, yo a veces le digo a los jóvenes, porque a veces no tienen tiempo para preparar esto, no tienen tiempo para esto, para estudiar eso. Le digo, hagan una cosa, esa pantalla que tienen ahí, o el celular, apáguenla por un mes, por lo menos la televisión. No digo que le va a alcanzar el tiempo, les va a sobrar el tiempo, porque estamos imbuidos de cosas del mundo permanentemente y la mente se va ensuciando. Y nos olvidamos que somos embajadores de Cristo. Así que, hermanos, tenemos privilegios, pero tenemos responsabilidades muy grandes. Eh, el mensaje del embajador tiene que estar conforme a aquel que lo ha, fielmente a aquel que lo ha enviado. Por lo tanto, hermanos queridos, creo que es una metáfora que Pablo trae de lo que es un ministro de Cristo.
Y justamente este capítulo 2, perdón, 5, ya comienza en el capítulo 2 al final lo que es el ministerio, lo que es un ministro, lo que es un siervo. Y quizás ustedes tienen en las Biblias los títulos, ¿eh? El ministerio es acreditado a los creyentes, dice capítulo 3. Eh, el ministerio es triunfante, el ministerio, y este ministerio está hecho, está puesto en vasos de barro, va a decir Pablo a partir del capítulo 3. En vasos de barro, somos nosotros, ¿no es cierto? Hay vasos de una calidad, vasos de otra, diferentes, son vasos de cerámica, está hablando, ¿no? De diferentes tonalidades, se ponen en diferentes lugares para adornar la casa, para diferentes usos, ¿no? Y el ministerio tiene que ser algo sincero, honesto, nos va a decir en el capítulo 4, sin engaño. O sea, el ministerio también debe ser, es por el poder de Dios, no es por el poder nuestro, ni la sabiduría nuestra, ni la habilidad nuestra. Es por el poder. Por eso debemos tener tanta eh, comunión con aquel que nos envía a reconciliar al mundo con Cristo. ¿Eh? Y lo que al final hemos leído, ¿cuál es el propósito que procura este ministerio? Reconciliar a las almas con Cristo. Qué responsabilidad, qué feo, qué difícil que nos es, porque es difícil amar a un mundo tan pecador, hermanos. Terrible, este mundo está terriblemente en el pecado, tremendo. Cada vez más y más. Sin embargo, en ese mundo es el que el Señor nos manda a, a proclamar el mensaje de Cristo. Cristo hizo la obra. Ya no tenemos más que hacer. Nosotros tenemos que anunciar lo que Él hizo, lo que Él dijo. La hizo con humildad, la hizo con entrega y la hizo con sacrificio. Así que no nos cabe a nosotros más que estas tres cosas: humildad, entrega y sacrificio. Y si Él lo hizo con esa mentalidad y con ese amor y con esa entrega para agradar al Padre, cuánto más no nos toca a nosotros hacer exactamente lo mismo para, como identificándonos con Él, a los efectos de poder ser agradables y cumplir así el ministerio que Él nos ha dado. Hermanos, que el Señor les bendiga, gracias. Y créanme que esto me toca mucho a mí también, porque evidentemente uno lee estas cosas y el primer, digamos, beneficiado de esto he sido yo cuando estuve leyendo estas cosas y me sentía avergonzado pensando que yo tengo que decir esto y no sé si lo cumplo en la totalidad. Pero me ha venido bien que ustedes me invitaran para poder reflexionar y considerar esto para mi propio beneficio y espero que también sea para el de ustedes. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.